Hola familia, tu cosmopolite. ¿Cómo estén? Espero que estén bien, bastante bien. Como muchos sabrán, me gustan las teorías conspirativas, las cuales nos dicen que hay secretos que no conocemos porque fueron bien escondidos, pero que están ahí para ser encontrados. Esas teorías conspirativas nos hablan de grupos muy poderosos que dominan a la humanidad, gobiernos que nos vigilan, razas extraterrestres que nos visitan, o viajeros en el tiempo. En mi caso particular, la mayoría de ellas las tomo simplemente como historias de ciencia ficción, mentiras inventadas por mentes bastante brillantes, y al conocerlas solo me provocan diversión, tal cual estuviera viendo una película. Pero entre todas esas teorías, existen algunas que la verdad sí me hacen dudar, ya que suenan bastante reales y están sustentadas por especialistas, investigadores y estudiosos en la materia, no simplemente por charlatanes. Una de esas teorías es la que hoy les presentaré a continuación, la cual habla de religión, misterio y significados ocultos detrás de una de las obras de arte más importantes en la historia de la humanidad. Sí, hoy les revelaré algunos misterios de la última cena de Leonardo da Vinci. Pero les advierto, mucho de lo que hoy conocerán les hará cambiar la forma de ver el mundo para siempre. Si están listos, comencemos. Importante, la siguiente información es recabada de varias investigaciones especializadas. Aún así, está llena de polémica. Les invito a que antes de tomar una decisión o formar un punto de vista, investiguen mucho más sobre el tema. El autor de la última cena fue Leonardo da Vinci, un gran artista que vivió entre 1452 a 1519. Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Como ingeniero o inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, puesto que la mayoría no eran realizables durante su época. Aún así, eran increíbles. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, ingeniería civil, óptica e hidrodinámica. Hizo muchas pinturas que actualmente son muy famosas, como la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, y la Última Cena. Al igual es muy famoso por su dibujo del hombre de Vitruvio. Pero, increíblemente, aunque Leonardo hizo varias obras religiosas, él no lo era, ya que Leonardo tenía muchas dudas sobre la religión, y estas dudas las plasmó en sus obras, pero bastante escondidas, ya que ir en contra de la religión en su época era muy peligroso. Además, algunos dicen que pertenecía a un grupo que sabía secretos acerca de la vida y obra de Jesús. De hecho, se asegura que Leonardo dejó reflejado un gran secreto en uno de sus cuadros, que de ser descubierto y sacado a la luz, destruiría los cimientos de la Iglesia Católica, tal cual la conocemos. Pero esto último no está comprobado y podría ser un simple rumor. Es así que todo lo anterior nos lleva a la Última Cena. La Última Cena es una pintura mural creada entre 1495 y 1497. Se encuentra actualmente en la pared sobre la que se pintó originalmente, en el convento de Santa María de la Gracia, en Milán, Italia. La obra mide 4.6 metros de alto por 8.8 metros de ancho. Sí, es bastante grande. La pintura representa la última ocasión en la que Jesús de Nazaret se reunió con sus discípulos, conocidos como los 12 apóstoles, para compartir así el pan y el vino antes de su muerte. En esa última cena, él se despide de ellos y les dice que él va a ser traicionado. Ahora bien, ¿cuáles son los misterios que tiene la obra? Empezamos con algo muy sencillo: el nudo. En el lado derecho de la mesa hay un nudo, que para algunos es un símbolo que significaría que hay una mujer sentada en la mesa. Se dice que la mujer es María Magdalena, y sin embargo, otros dicen que el nudo significa simplemente la firma de Leonardo da Vinci. En esa época, los autores no firmaban sus obras, pero sí ponían ciertos detalles para dejar en claro de quién era la obra. Así que el nudo podría ser simplemente el sello del autor. Y es que la palabra nudo significa en italiano vinciolo, que es una palabra parecida a Vinci, que es el pueblecito donde nació Leonardo. Tadeo. Este apóstol es representado con facciones similares a las del propio Leonardo, lo que muchos creen que realmente con Tadeo, Leonardo se representaba a sí mismo en la obra. Además, se dice que no es casualidad que se encuentre de espaldas a Jesús. De hecho, esta posición fue pintada supuestamente por la desconfianza que tenía Leonardo da Vinci a la creencia del cristianismo. Y es que Leonardo era un gran admirador de la ciencia, y se cuenta que en ese retrato dejaba en claro su rechazo a las doctrinas de la Iglesia Católica. Simón.
Para muchos, la cara de este apóstol es una copia de la cara de Platón, un filósofo griego que vivió 400 años antes de Cristo, el cual fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Este era un personaje mal visto por sus ideas por la Iglesia Católica. Es así que al pintarlo, Leonardo decía que estaba a favor del conocimiento y no de la religión. Tomás. Muchos historiadores creen que el apóstol Tomás era realmente el hermano gemelo de Jesús. Incluso se dice que Leonardo también lo creía, y por eso lo dejó plasmado en el cuadro, ya que los dos se parecen bastante en la pintura. Lo que pocos saben es que Tomás significa gemelo en arameo. Por supuesto, si realmente Tomás fuera el gemelo de Jesús, se podría dudar de la resurrección de Jesús, ya que tras la muerte de Jesús en la cruz, muchos creían que seguía vivo al ver a Tomás, ya que no sabían que él era su gemelo. María Magdalena. En el libro de ficción El Código da Vinci, se dice que María Magdalena era la esposa de Jesús, algo que es negado por una sociedad machista, y que era mucho más machista hace 2000 años. Además, la Iglesia siempre ha diferenciado el amor de los padres hacia su hijo, mientras que el amor de una madre es incondicional, es decir, haga lo que haga, la madre siempre va a amar a su hijo. El de un padre, en cambio, responde a resultados. Sí, el padre solo ama a su hijo si éste se porta bien. Para la Iglesia Católica, el amor paterno era el motivo perfecto para controlar a los creyentes, y es que era más fácil dominarlos si se portaban bien a que si sabían que eran amados siempre. Supuestamente Leonardo sabía todo esto, y por eso representó a María Magdalena lo más próxima a Jesús. Por esta razón, supuestamente, quien está representado ahí no es Juan, sino María. Además, entre la figura de ella y de Jesús, se crearía una V, la cual en muchas culturas representa a la mujer, una señal más de que había una mujer en la mesa. Otras teorías menos conspiranoicas dicen que no es nada raro que Leonardo haya pintado a Juan con rasgos femeninos, ya que en aquella época había sido normal pintar a Juan, el más joven de todos, usando a modelos femeninos, para dar una apariencia de juventud y de pureza. Judas. Hasta esa obra, el traidor Judas siempre había estado representado fuera del grupo de los apóstoles, y fue Leonardo el primero en representar a Judas de esta manera. Y es que desde hace muchos años existe una teoría que Judas no traicionó a Jesús. El cuchillo. El único cuchillo que hay en la mesa se encuentra en las manos de Pedro. Pedro sostiene el cuchillo de una manera muy extraña. Hay dos teorías oscuras sobre esto. La primera es que en la pintura se representa que Pedro le tenía envidia a Jesús, ya que Pedro se daba cuenta de que de las figuras de Jesús y María Magdalena se levantaría una nueva religión, y como cofundador se sentía ultrajado por esto. De hecho, en la pintura su hermano Andrés se ve sorprendido por la actitud de Pedro, y parece que levanta las manos en señal de que él no tiene nada que ver con la molestia de Pedro. La otra teoría es que Pedro quería destruir solo a María Magdalena, por eso parece que le quiere cortar el cuello, y es así que le hace el símbolo con la mano, al mismo tiempo que la aleja de Jesús, y además que esconde el cuchillo, ya que desea atacarla. Las aureolas. Después de ver los casos anteriores, parece que la falta de fe de Leonardo es muy clara. Por eso no pinta a los apóstoles divinos llenos de comprensión, sino como personas con sentimientos mundanos, como cualquier otra. Un ejemplo de esto son las aureolas. En aquella época, los santos se pintaban con aureolas para diferenciarlos de los no santos. En cambio, Leonardo da Vinci no lo hizo. Por supuesto, no fue un descuido. El cáliz. Según la tradición cristiana, en la última cena se arranca la ceremonia de la Eucaristía, y es muy significativo y muy extraño que el cáliz no aparezca en la mesa, ya que en otras pinturas que representan ese momento de la vida de Jesús, el cáliz se ve como una copa. Por eso, según varias teorías, la copa no aparece en la pintura de Leonardo, porque el cáliz sería María Magdalena. Y es que según la creencia, el cáliz porta la sangre de Cristo, y eso podría referirse al útero y al hijo que se dice tuvieron Jesús y María Magdalena, que tras la muerte de Jesús viajó para esconderse en Francia, junto con la hija de ambos, cuyo nombre se cuenta era Sara. El bebé. En 2011, alguien notó algo muy extraño justo al lado de la figura de Judas, en lo que debería ser su cuello. Algunos creen que Leonardo pintó un bebé. De ser cierto, y al juntar las figuras de Jesús, la figura de María Magdalena y el bebé, tendríamos a la Santa Trinidad, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, algo muy revelador.
Bueno, familia, como lo dije en un principio, estas son solo teorías conspirativas, ya que Leonardo murió hace 500 años y nadie puede asegurar qué quiso representar en su pintura. Además, él a su vez vivió 1500 años después de Jesús y tal vez, aunque pudo haber representado el hecho a su manera, no podría estar seguro de lo que realmente pasó. ¿O sí? Lo que es una realidad es que la vida de Leonardo y sus obras siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Es así que su decisión, creer o no creer. Yo les soy honesto. Seguiré intentando abrir mi mente y tomaré todo esto como historias muy dudosas y teorías conspirativas, aunque siempre he pensado, la realidad siempre supera a la ficción. ¿O ustedes qué piensan? Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.